la grabación. Voy a compartir pantalla. Se debería estar viendo ahí. Sí, Y se ve. vamos a, tengo por acá, esto es, no sé si es de este práctico, es el ejercicio 4. Se supone que es de algún práctico de alguna versión de cursos anteriores de ecuaciones diferenciales, un ejercicio 4. Y nos dicen que tenemos una sucesión de funciones de R en R, tales que están dadas por X dividido uno más N X al cuadrado. Entonces, nos piden los límites en la parte A puntuales. Si no me equivoco, en este práctico es el ejercicio 5. Bien. Nos piden hallar los límites puntuales de la f sub n y la f sub n'. Los límites puntuales, ya el ejercicio nos lo está pidiendo, pero si a nosotros no nos dijera nada respecto de estudiar los límites puntuales, y nos diga, bueno, nos dicen, bueno, estudie la convergencia de estas funciones, nosotros directamente lo que iniciaríamos haciendo es el estudio de los límites puntuales, y el estudio de la convergencia, los límites puntuales, la convergencia puntual. ¿Por qué? Porque es lo más fácil y lo que, como veíamos la clase pasada, nos revela quiénes son las funciones candidatas para hacer, para estudiar si hay convergencia uniforme también. Entonces, siempre, creo que se los estoy repitiendo en todas las clases, pero siempre es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, el límite cuando n tiende a más infinito de f sub n de x es el límite cuando n tiende a más infinito de x dividido uno más nx al cuadrado. Y acá x lo dejamos fijo. X fijo y buscamos estudiar si el límite es el mismo para todo x perteneciente a los reales. En dicho caso hay convergencia puntual, que es importante aclarar que esto es para todo x perteneciente a los reales. Reales en este caso porque es el dominio de la función, si no es para todo x que pertenezca al dominio que nos dé el ejercicio. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que tenemos un numerador que depende de x, pero no depende de n, y este es un límite en n. Entonces, a priori ese numerador no tenemos que, no tenemos que mirar mucho qué sucede. Y el denominador sí tiene n. Como es un límite en infinito, nos quedaríamos con los términos de mayor orden y nos queda x dividido n sobre x al cuadrado. Y ahí podríamos decir, bueno, cancelo las x y me queda 1 sobre nx. Numerador es un número, denominador tiende a infinito, número sobre infinito, cero. El asunto que ahí pasamos por alto, ¿qué pasa cuando x vale cero?
cuando x toma el valor cero, esa función, la función f sub n es cero. F sub n es cero para todo x. Pero justo ese caso coincide el límite que tendríamos para ese x con el límite que tenemos para cualquier x que no es cero. ¿Ah? Entonces, este límite es cero para todo x perteneciente a los reales. Si, imagínense, si nosotros tuviésemos eh, un resultado para este caso cuando x vale cero y para x distinto de cero otro, no podríamos decir que hay convergencia puntual, porque la convergencia puntual precisa que sea para todo x. Entonces, tenemos nuestra candidata f sub n converge puntualmente a f, tal que f de x es igual a cero para todo x que pertenece a los reales. Pero podría converger a una función partida, ¿no? ¿O no? Podría converger a una función partida, pero tiene que ser para todo x. Una cosa es una función partida según n y otra cosa es una función partida según x. Si la función es partida según x, hay algunos valores de x para los cuales converge a alguien y hay otros valores de x para los cuales converge a otro alguien. En ese caso, la convergencia puntual no vale, porque si x es algunos números, vos converges a una determinada función, y si x es otros números, converges a otra. Eso la convergencia puntual no lo admite. Ok, bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más respecto de esto? Bien, ahora nos dice, tenemos que ver cuál es el límite puntual para la f sub n'. Entonces, en primer lugar, calculamos la f sub n'. Y en este caso, n para nosotros pasa a ser un parámetro. La f sub n' de x es, la función era x sobre 1 más n sobre x al cuadrado. O sea, la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 2nx dividido el de abajo al cuadrado. Este término de acá, este numerador de acá nos queda 1 más nx2 menos 2nx2. O sea, nos queda menos nx al cuadrado dividido 1 más nx al cuadrado al cuadrado. Entonces, veamos ahora el límite cuando n tiende a más infinito de f sub n' de x, que es el límite cuando n tiende a más infinito de 1 menos nx al cuadrado dividido 1 más nx al cuadrado al cuadrado. Este límite que es igual, de vuelta, hay una pregunta, hay una mano levantada. Sí, no, pero es de lo mismo que antes. Si querés terminar la idea esta y Ok, después la pregunto. ok, dale.
acá ahora que miramos, miramos los términos de mayor orden en el numerador y en el denominador. En el numerador, el término de mayor orden nos queda uno. El 1 desaparece y nos queda el menos n x al cuadrado. Y en el denominador nos queda, el uno lo sacamos también y nos queda n al cuadrado x a la cuarta. Entonces, por un lado, nosotros vemos que este límite nos queda cuando n tiende a más infinito, menos nx2, que acá podemos tachar, podemos tachar. Y entonces, ¿esto qué nos da? Nos vuelve a dar cero, bajo el supuesto de que x es distinto de cero y este límite es igual a cero. Ahora, si no tenemos el supuesto de que x es distinto de cero, yo puedo venir acá y decir, si x es igual a cero, hay una bifurcación ahí, y este límite nos queda el límite de uno dividido uno igual a uno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algún comentario? Entonces acá lo que ¿Qué nosotros fue lo, tenemos, sí, perdón, ¿qué fue lo que hiciste en el paso violeta ahí? O sea, del azul al violeta. si x es distinto de cero, me quedo con los términos de mayor orden. Ah, ok, ok, bien. Cuando x es igual a cero, no interesa los términos de mayor orden, en realidad, porque es algo que es cero por ¿viste? Algo que tiende a infinito. Entonces quedan solamente los unos. El asunto acá es que capaz que, estoy viendo que capaz que confundí un poco con cómo lo fui diciendo. Tenemos que f sub n' converge puntualmente a una g, tal que g de x es igual a cero si x es distinto de cero y uno si x es igual a cero. Que creo que tiene que ver un poco con lo que preguntaban recién. Nosotros acá tenemos una particularidad y es que para todo x perteneciente a los reales, da la casualidad que converge puntualmente a la misma función. Y acá no, depende de x, pero la convergencia puntual lo permite. Recuerden, recordatorio,
en la definición existe n0 que depende de x y de epsilon. O sea que depende del x cuál es el momento. O sea, hay una dependencia ahí con qué punto estoy yo parado para ver a quién, a partir de qué momento estoy lo suficientemente cerca. ¿Tá? Entonces tenemos que f converge a una función que es continua y f' converge a una función, puntualmente, en ambos casos, que es discontinua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Había una mano levantada. Yo le había levantado, pero era por eso, o sea, no había entendido bien de que no se podía partir por X la función, pero veo que sí. No, no, sí. Capaz que lo que nos puede pasar en algunos casos, yo puede ser que lo haya confundido, lo haya dicho mal incluso. Lo que nos pasaría en este caso es que si n vale cero, la f' es la función uno y luego deja de ser la función uno. Cuando n vale cero nos queda uno sobre uno. Pero en realidad a nosotros no nos interesa en este caso porque no queremos ver qué pasa al principio. Queremos ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Y cuando n tiende a infinito, bueno, dependo de a qué punto me estoy acercando, si estoy en un x que es cero o no. El asunto es lo Todo que así. pide la convergencia puntual. La convergencia puntual pide, che, dado el x en el que tú estés, y dado el epsilon, dado lo cerca que tú quieras estar de ese punto al que vas a ver si converges o no, que exista un momento a partir del cual tú estés a menos de epsilon de ese punto. Si ese momento existe, entonces converges puntualmente. ¿Está? Eso es lo que nosotros pedimos. Entonces ahora, obviamente, lo que nos pide la parte B es si las convergencias, conver, si las convergencias son uniformes. Entonces, para el caso de Fn, vamos a estudiar qué pasa con el supremo para x perteneciente a los reales de f sub n de x menos f de x, que esto es el supremo cuando x pertenece a los reales. Y acá ponemos x dividido uno más n de x2 menos cero. Esto es ni más ni menos que el supremo cuando x pertenece a los reales de x dividido uno más n x2. Y acá, suerte en pila, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el supremo? Acá de vuelta nos acordamos de cálculo uno y era medio tedioso cuando teníamos un conjunto, no sé, al menos yo lo recuerdo como algo tedioso. Y ahí capaz que eventualmente alguien dice, ¿qué onda con esta función crece, decrece? Idea de que crezca, idea de que decrezca. Digo, estamos haciendo ecuaciones diferenciales, derivar debería ser algo que lo tengamos bastante presente. Entonces, si nosotros estudiamos el crecimiento y el decrecimiento de esta función, podemos eventualmente encontrar algún máximo o algún mínimo, y ese máximo o ese mínimo puede terminar llevando al supremo. Entonces, o casualidad, ya tenemos hecha la derivada. Reciclamos
f sub n' de x es 1 menos n x2 dividido 1 más n x2 al cuadrado. Y esto es igual a 0 si solo si x es más menos 1 sobre raíz de n. No tiene, el denominador no tiene raíces, no hay no existencias, entonces el signo de f' menos 1 sobre raíz de n, 1 sobre raíz de n, 0, 0. Arrancamos con menos, entonces esto baja, sube y baja. Tenemos acá un mínimo relativo y acá un máximo relativo. ¿Sí? Les pregunto, ¿ese máximo relativo es el supremo que estamos buscando? 1 sobre raíz de n. ¿Ideas? Hay que evaluar la FN en ese punto, ¿no? No, lo que pasa que no, evaluar sí, pero es el más grande de todos, porque nosotros sabemos que es un máximo y un mínimo relativo, 1 sobre raíz de n y menos 1 sobre raíz de n respectivamente. ¿Cómo sé que son absolutos? Porque el supremo es de todos los posibles valores para todos los posibles x que nosotros tengamos. Acá yo tengo uno. Habría que ver, habría que ver qué pasa con X tendiendo a menos infinito, capaz, porque viene decreciendo y capaz que ahí se da un valor mayor. Y acá tenemos exactamente que acordarnos de las asíntotas, las ramas infinitas y las asíntotas. ¿Está? Y esto seguramente se acuerdan de matemática uno, del estudio analítico y la representación gráfica. Estudiamos y vemos que el límite, cuando x tiende a más y a menos infinito y la f sub n de x es 0. ¿Sí? Porque nos queda numeradores, es 0 más y 0 menos. ¿Está? Porque nos queda en el numerador x, en el denominador n x al cuadrado. Entonces se cancela las x y eso queda 1 sobre nx cuando el denominador tiende a infinito, más o menos, por eso 0 más y 0 menos. ¿Tá? Entonces, esto lo que nos decía era asíntota igual 0 más menos para x tendiendo a más y menos infinito. Entonces, particularmente, sabemos que en x igual a 1 sobre raíz de n hay un máximo absoluto.
Y eso es lo que nosotros decimos hace que nos dé f de f sub n, perdón, de 1/raíz de n. Esto podemos poner así. Entonces, cuando valamos a f sub n en 1/raíz de n, nos queda 1/raíz de n dividido 1 más n sobre n, 1/2 raíz de n, que tiende a 0 con n. Entonces, vamos a hacer así. Como el supremo para x en R tiende a 0 cuando n tiende a más infinito, hay convergencia uniforme. Profe, ¿puedes Mira, repetir lo del máximo? nosotros lo que vemos acá con esto que acabamos de hacer, es que la función tiene este bosquejo. Hace una cosa así la función. Esto es -1/raíz de n, y esto es 1/raíz de n. Entonces este valor es el máximo absoluto y ese es el mínimo absoluto. Por eso el supremo, que nos va a dar el más grande, nos da, en este caso coincide con estos máximos y mínimos que nosotros hallamos. Que a priori son relativos, uno debería estudiar si son absolutos o no. Si la función para más y para menos infinito, en vez de tener asíntota en cero, hiciese así, está todo bien con que yo tenga un máximo, pero es un máximo relativo. En este entorno es el máximo, pero no es lo que me devuelve el supremo. El supremo terminaría siendo infinito. O si esto se pega, lo que se pegara. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. El asunto es que si ahora nosotros vamos a preguntarnos si f sub n' converge uniformemente, por el teorema que vimos de la continuidad sabemos que no, porque las f sub n',
Se enredó con el micrófono. En serio. No, porque las f sub n' son continuas y g es discontinua en x igual 0. De haber convergencia uniforme, g debería ser continuo. ¿Sí? Si el dominio estuviera lejos de la función, o sea, en este caso es R, pero si estuviera lejos del cero, ahí sí podemos decir que converge uniformemente. O sea, lejos me refiero tipo que no se pueda tomar el límite. Poner. ¿Cómo que no se pueda tomar el límite? No entendí. O sea, que no pertenezca al cero ni que sea tipo R menos el cero. Tipo, o sea, que sea un intervalo A Ahí más no podemos, infinito, no, ponele. ahí no podemos decir que hay convergencia uniforme. Tenemos que estudiarla. Está, ok, Ahí hay bien. que estudiarla. Esto ya no sirve para descartarlo. De converger uniformemente tiene que ser una función continua. Lo que pasa es que como nuestra candidata ya es una función discontinua, entonces ya no hay convergencia uniforme. Porque si converge, ¿a quién converge? A la candidata que nos otorga la convergencia puntual. Como la de la convergencia puntual ya sabemos que es discontinua, entonces canceladísima la convergencia uniforme. Ok, bien. ¿Sí? Es como que yo les diga, yo soy castaño, entonces convergencia uniforme. Si yo tengo convergencia uniforme, mi hermana también tiene que tener el pelo como yo. Ahora, me pones a mi prima, capaz que mi prima no tiene el pelo como yo. Capaz que mi prima tiene el pelo de color, capaz que mi prima es pelirroja. ¿Tá? Ese parecido que requiere la hermandad, la convergencia uniforme, no lo tengo. Pero sí tengo el parentesco, la primandad, el primaje. No sé cómo se dice. Bien. Y ahora, rapidito, o no tan rapidito en realidad, esto yo lo tengo anotado como que es un ejercicio 5 que dice f sub n de x es igual a 2 nx dividido uno más n 2 a la n x al cuadrado para x perteneciente al 0,1. Entonces, obviamente, en primer lugar, nos piden estudiar la convergencia puntual. Acá una cosa importante, miren que nos están dando, a veces nosotros nos sucede como en la función que veíamos recién, que efectivamente tiene máximos y mínimos, ¿está? Y el dominio es no acotado, es R. Pero a veces tenemos una función perdón, que tiene máximos y mínimos absolutos. Pero nos puede pasar que tengamos una función que en vez de tener asíntotas cero, tenga asíntotas más y menos infinito. Y en ese caso, para que nosotros podamos hacer algo con las herramientas que tenemos, el dominio que se nos suele dar es un dominio acotado. Cosa de decir, hey, no solo acotado, compacto. Cosa de poder decir, ¿se acuerdan del amigo Weierstrass ring? Una función continua en un compacto tiene máximo y mínimo, que en este caso van a ser absolutos. Sí, no, no podríamos decir mucha cosa. O sea, no quiere decir que lo vayamos a usar ahora, pero es algo también a tener en cuenta. Ah, si me está dando el dominio acotado, teléfono, el amigo Weierstrass.
ahí, abajo de la manga. Capaz que no lo necesitamos usar o capaz que sí. Entonces, el límite, cuando n tiende a más infinito, de 2nx sobre 1 más n 2n x 2. Y acá de vuelta, tengo una x en el numerador, entonces ya sé qué pasa, que cuando x vale cero esto me da cero, entonces converge a cero. ¿Y qué pasa cuando x no vale cero? Me quedo con los términos de mayor orden. Me quedo con los términos de mayor orden. Se me tacha del numerador el 2 a la n, desaparece con el 2 a la n del denominador. El uno del denominador también desaparece, obviamente. Y la x se tacha con el x al cuadrado del denominador, quedando uno sobre n x, y eso va a cero también. Entonces, esto es igual a cero para todo x que pertenece al 0,1. Entonces, f sub n converge puntualmente a f tal que f de x es igual a cero para todo x perteneciente al 0,1. ¿Tá? De vuelta, la función a la que converge tiene que tener mismo dominio y mismo codominio. Lo del codominio parece es bastante obvio, pero el mismo dominio. Acá no me interesa que la función, yo puedo decir, ah, es la función nula en todo R. No, es la función nula en el cerrado 0,1. La parte B nos pide estudiar si la integral, perdón, si el límite cuando n tiende a más infinito de la integral entre 0 y 1 de f sub n de x de x es igual a este límite, a la integral de este límite, que es igual a esto. La clave es que esto es igual a cero porque la función f de x es cero, y esto igual, ojo al piojo, la convergencia puntual no lo garantiza. Nosotros tenemos que estudiar si eso sucede. Entonces vamos a ver qué pasa con, de vuelta, como siempre, como hacemos siempre cuando tengo un límite con la idea, este límite es bastante parecido, el primero de todos, el que tenemos que resolver, es bastante parecido a como a cuando resolvíamos impropias en cálculo 2 en cálculo uno. Primero resuelvo la integral y después me fijo qué onda con ese límite. Como dijo un enano francés, divide y vencerás. La integral entre 0 y 1 de, esto era 2n x dividido 1 más n2 a la n x2 de x. Si miramos, la derivada del denominador es 2n 2 a la n x.
En el numerador tengo 2 a la n de x, me falta un 2n. Entonces, esta integral es igual a 1 sobre 2n por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más n, 2 a la n, x al cuadrado, entre 0 y 1. O sea, 1 sobre 2n por cuando x vale 1, queda logaritmo neperiano de 1 más n, 2 a la n, menos cuando x vale 0, queda logaritmo neperiano de valor absoluto de 1, que sabemos que es 0. ¿Preguntas? Pasamos al límite y ahora nos queda el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre 2n por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más n, 2 al aire. Y acá una cosa re importante que uno fácilmente puede decir, opa, órdenes, divino, logaritmo, pierde contra todos, entonces logaritmo sobre polinomio da 0 y este límite nos da 0 y ahí la integral del límite es igual al límite de la integral. Mentira, porque este límite es en n y acá tengo una n como potencia. Hay que bajar a esa n de ahí para aplicar órdenes. Entonces, esto sí sabemos que por ser un límite en infinito, nos queda 1 sobre 2n por el logaritmo del valor absoluto de n, 2 a la n. El 1 desaparece. Esto por propiedades de logaritmo es logaritmo neperiano de n más logaritmo neperiano de 2 a la n. Los valores absolutos se pueden ir porque sabemos que esto es todo positivo. Y este logaritmo de acá, por propiedad de logaritmo, nos queda logaritmo neperiano de 2. Pasando el limpio, este límite nos queda logaritmo neperiano. Ya no pongo más los valores absolutos. Esto tiende a 0 por órdenes. Esta n con esta n se cancelan. Y el límite nos queda logaritmo neperiano de 2 sobre 2, logaritmo neperiano de raíz de 2, distinto de 0. Entonces, descarta la convergencia uniforme. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo para revisar de esto?
Bueno, eh, vamos a dejar por acá la clase del martes. Vemos un par de detallecitos que nos quedan de esto. Intenten aprovechar y venir ya con alguna pregunta para hacer sacarle un poco de provecho a al rato que nos vaya a quedar, porque es poquito lo que nos queda revisar de esto. Y la clase del jueves que viene también hacemos consultas. Entonces aprovechen para sacarse dudas de cosas viejas que capaz que vienen arrastrando y se coparon con todo esto último y no las han revisado. ¿Sí? Y bueno, que tengan buen fin de jornada. Chau, chau, gente. Profe, profe, Diga, ¿te puedo hacer una pregunta de otro ejercicio? sí, claro.